Es un gusto volver a encontrarme nuevamente con ustedes y empezar a desarrollar a partir de este domingo un tema que es preponderante para la existencia humana. Es una pregunta que constantemente nos hacemos, es una pregunta que no solo se hacen los cristianos, sino se hacen muchas personas dentro de lo que nosotros conocemos el ámbito científico, dentro de lo que nosotros conocemos como el ámbito personal, el ciudadano de a pie, o puede ser en diferentes religiones. Steve Jobs, usted sabe que es el fundador de Apple. Él tomó una foto hace muchísimo tiempo, cuando era joven, de la revista Life. Él allí estaba viendo la foto de dos niños africanos, dos niños nigerianos, resultantes de la guerra de secesión que hubo allí en Nigeria. Él tomó esta foto y había algo que no podía reconciliar dentro de su corazón con lo que estaba viendo. Cuando llegó a su iglesia, una de las primeras cosas que le preguntó a su pastor es esto: si yo levanto un dedo, ¿Dios sabe qué dedo voy a levantar antes de que lo haga? Su pastor le dio la respuesta adecuada y le dijo: claro, Dios lo sabe todo. Sacando la revista y enseñándole al pastor la foto de estos dos niños, le preguntó lo siguiente: ¿Dios sabe acerca de lo que sucede acá? ¿Dios sabe qué es lo que va a pasar con estos dos niños? El pastor una vez más le respondió la misma pregunta, pero esto no satisfizo al corazón de Steve. Y dándose media vuelta, se alejó de su pastor y finalmente nunca más volvió a su iglesia luterana. Esto era algo que no podía compatibilizar con lo que él esperaba como respuesta. Y esta pregunta, siendo honestos, es algo que constantemente tal vez podamos haber hecho muchos de nosotros. Yo he tenido en algunas oportunidades que hacerme estas preguntas. No he podido comprender exactamente por qué estaban sucediendo ciertas cosas. Algunas matanzas ejecutadas en nombre de Dios, sufrimiento, escasez, sequías, tal vez cansancio, pérdidas, tal vez guerra, hambre o mala repartición de las riquezas. Muchas de estas cosas tal vez han arrancado de alguna forma esta pregunta que casi todo mundo se hace. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas en el mundo? Tal vez esta es la misma pregunta que puedes haberte hecho tú. Si somos honestos, tal vez podrías responderme a estas cosas que te voy a decir. Un accidente de auto toma la vida de un estudiante aplicado y responsable en su casa. Un pastor que ama a su iglesia y se sacrifica por ella, de pronto le diagnostican cáncer, lucha contra ella y de todas maneras se va a la eternidad. O tal vez una familia que está de vacaciones y de pronto se entera que los ladrones han vaciado su casa. O un desastre natural que deja en la calle a cientos de personas que ya en sí les cuesta muchísimo traer el pan a su casa. ¿Por qué, si Dios existe, pueden suceder cosas malas? Tal vez una madre sacrificada y abnegada que deje en la orfandad a 3 hermosas niñas que esperan su llegada del trabajo. Hoy no va a llegar, un accidente se la llevó. O tal vez un terremoto que causa la muerte de millares y millares de personas, y eso incluye a niños inocentes y a ancianos. O un virus que se propaga por todo el mundo entero y no solo está contagiando personas y matando, sino que a su vez también contagia policías, contagia enfermeras, contagia doctores y bomberos, que lo único que están tratando de hacer es ayudar a las personas. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Y esta es una pregunta que constantemente muchos lo han tratado de resolver a lo largo de los siglos. Las religiones han tratado de poder resolver este interrogante. Los filósofos han tratado de resolver este interrogante. El hombre de a pie ha tratado de alguna manera contestarse esta pregunta que constantemente se hace. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? La existencia del mal a primera vista parece incompatible con la existencia de un Dios infinitamente poderoso y bueno. Parece incompatible. ¿Cómo existiendo un Dios tan poderoso y cómo existiendo un Dios tan bueno pueden existir tantas desgracias en el mundo? No pocas personas al plantearse esta pregunta han terminado siendo desanimadas o respondiéndose mal la pregunta. Algunas, intentando responder a esta pregunta, renuncian a profundizar en ella y desanimados o desalentados se dan media vuelta, al igual que vimos en la introducción al principio, se van media vuelta y se alejan desorientados para hacer de su vida algo que a ellos finalmente no lo han pensado. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas?
¿Qué es lo que piensan las personas en general? Hay muchas maneras en las que nosotros podamos ver. Muchas personas han intentado resolver este interrogante, este Dios omnipresente, este Dios omnisciente, este Dios omnipotente, este Dios omnibenevolente, completamente bueno. Esta pregunta lo ha intentado resolver un filósofo epicurio hace muchísimos años atrás, hasta 300 años antes de Jesucristo. Los maniqueos, el evolucionismo y aún en este tiempo el nuevo ateísmo tratan de resolver este interrogante, y ya no solo esto, sino a su vez también atacar al Dios de esta religión. Hay una paradoja que nosotros tal vez conocemos que se llama la paradoja de Epicurio. Este filósofo griego lanzó esta paradoja y la voy a leer para que pueda ser de manera literal. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz? Entonces Dios no es todopoderoso. ¿Es capaz Dios pero no desea hacerlo? Entonces Dios es malvado. ¿Es capaz y desea hacerlo? Entonces ¿de dónde surge el mal?, decía Epicurio. Y finalmente, ¿es que Dios no es capaz ni desea hacer nada con el mal? Entonces, ¿por qué le tenemos que llamar Dios? Él no merece ser adorado, decía Epicurio. Un ser que conoce cada forma en que el mal puede originarse y es capaz de prevenir su existencia y quiere hacerlo, va a tener que hacer algo para prevenir la existencia del mal. Sin embargo, el mal existe. Entonces, este ser o no lo conoce todo, o no puede hacerlo, o no es completamente bueno, como se dice en cuanto a este Dios. Hay ataques constantes en cuanto a la existencia de este Dios y las intenciones que este Dios tiene para con su creación. Porque constantemente la pregunta sale a la palestra y se dice así: si Dios existe, entonces ¿por qué hay muchos males? Si Dios existe, ¿por qué suceden tantas desgracias en el mundo? El universo que nosotros vemos, el universo que nosotros admiramos, dice Dawkins, uno de los nuevos ateístas, uno de los nuevos artífices del nuevo ateísmo, él dice que este universo es completamente indiferente a la creación, completamente indiferente a los seres humanos. El principio de las cosas dice: no hay ningún diseñador, no hay ningún propósito, no hay ninguna maldad y ni siquiera bondad. El universo es completamente indiferente a la existencia del ser humano. Dawkins habla en cuanto a que todo esto es simplemente el azar. Un colega igual que Dawkins, Michael Tolley, dice así: la existencia del mal refuta de manera concluyente la existencia de Dios. ¿Cree usted que esto es cierto? ¿Que por el hecho de que el mal exista, Dios necesariamente no existe? Hay algunas premisas que necesitamos nosotros sentar como base para poder desarrollar este texto en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y es necesario que nosotros, así como nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que pensamos en cuanto a la existencia del mal y Dios, qué es lo que piensan las religiones circundantes, qué es lo que piensan los evolucionistas, qué es lo que piensan los científicos o qué es lo que piensan los hombres de ciencia, es necesario también ir a la fuente y preguntarnos qué dice Dios al respecto. Y una de las primeras cosas que nosotros vamos a poder ver es desarrollarlo a través de tres premisas importantes en medio de este momento. Una de las primeras premisas dice así: las cosas malas no fueron creadas por Dios. Las Escrituras nos enseñan en el principio, y es necesario remontarnos hacia el principio para poder resolver esta interrogante, es que Dios vio que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. He tratado de enfatizar un poco al mostrar las Escrituras, y se va a dar cuenta que todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había realizado era bueno. Y no solo bueno, hay un énfasis en el texto diciendo que era bueno en gran manera. Por lo tanto, cuando uno revisa el diseño del Creador, cuando uno revisa las circunstancias de cómo esto fueron hechas, se va a dar cuenta que en la creación original no había nada que pueda ser la ruina. Cuando uno puede darse cuenta más bien en las Escrituras, hay algo que las Escrituras nos enseñan después de la caída de Adán y Eva. Las Escrituras dicen que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y note usted el proceso.
Primero entró el pecado trajo consigo una de sus principales armas, lo que le llaman el aguijón o su lanza, que es la muerte, y la muerte finalmente pasó a contaminar y corroer todo en los hombres, por cuanto todos finalmente fueron contaminados por el pecado. Entonces, cuando nos remontamos al principio, no vamos a ver que la creación era indiferente, no vamos a poder darnos cuenta que la creación nació del azar o fue una evolución de millones y millones de años. La Biblia nos dice que fueron 6 días literales de 24 horas cuando Dios hizo su creación y al séptimo día reposó. Pero vemos también que la muerte no era parte natural del ser humano. La muerte no es una parte natural de nuestro entorno. Es más bien un intruso y un enemigo que tarde o temprano será vencido. Cuando uno revisa la creación, cuando uno revisa a través de las Escrituras, se va a dar cuenta que una vez que el pecado entra en el mundo y trae consigo la muerte, se produce una separación. Lo primero que va a realizarse es una separación entre Dios y el hombre. El hombre ahora teme a Dios, se esconde de Dios y la culpabilidad lo acompaña. Está tratando de esconderse y cubrirse de alguna manera de la presencia de Dios. Luego esta misma separación se ve entre el hombre y su propio congénere. Aquí ahora Adán y Eva están distanciados y están acusándose el uno al otro. Pero también esta misma separación, entiéndase este contexto, también ahora repercute en su creación, repercute en la maternidad de la mujer y repercute también en el entorno de donde el hombre va a buscar el pan. Todo esto es contaminado y todo esto finalmente echa a perder lo que nosotros llamamos bueno en gran manera. Así que cuando vemos esta primera premisa y tratamos de resolver esta interrogante de que si Dios existe, ¿por qué están las cosas malas? Que si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Necesitamos resolverla primero con esta premisa. Las cosas malas no fueron creadas por Dios. Esto nos lleva a la siguiente premisa. La siguiente premisa es así: las cosas malas no anulan el poder de Dios. Las Escrituras nos enseñan claramente que Dios es Dios de toda carne y que no existe nada difícil para Él. He aquí dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El hecho de que existan cosas malas no significa que Dios sea un inútil o que le falte amor para solucionar los problemas en el mundo. Las cosas malas existen y seguirán existiendo. Las circunstancias desfavorables estarán allí. Muchas de estas tal vez no sean aceptadas y muchas de estas no sean tal vez comprendidas, pero están allí y esto no hace que la existencia de Dios anule o sea anulado su poder. La tercera premisa que quiero avanzar con ustedes nos dice de la misma manera: la existencia de Dios, la existencia de cosas malas no anulan la existencia de Dios. Aunque el hombre se niegue a aceptar a Dios, aunque el hombre le dé la espalda y llame ignorante, primitivo, retrógrada, supersticioso a todos aquellos que quieren creer en Dios y a todos aquellos que desean proclamar a Jesucristo, el Señor igual reina. Aunque el mundo le dé la espalda y aunque la religión pueda ser un peligro para diferentes tipos de personas o diferentes tipos de economía o diferentes tipos de planes, el Señor igual reina. Las Escrituras dicen que el Señor domina sobre las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro dice que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Dios reina. Aunque diga el necio en su corazón no hay Dios y muestre su corrupción en cuanto a lo que profiere de sus labios, Dios igual existe. No podemos negar la existencia de Dios, por tanto, a través de estas premisas. No podemos tampoco negar la existencia de un benefactor. No podríamos tampoco negar la existencia de las buenas intenciones que tiene Dios para con su creación. El hecho de que existan cosas malas no anulan ni el poder de Dios, ni las intenciones de Dios, ni el amor de Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo y Dios tiene el suficiente poder, el suficiente amor exuberante para poder tratar de atender cada necesidad. Pero Dios no echó a perder todo esto. ¿Sabe?
Hay un juego que constantemente se hace en algunos cumpleaños o en algunas reuniones. Este juego aquí en mi país se dice la papa caliente. ¿En qué consiste este juego? En que uno toma una papa y la empieza a pasar de mano en mano mientras está sonando una música o se está llevando a cabo un ritmo. Cuando el ritmo para, la papa cae en la mano de una persona. Y esa persona, cuando tiene la papa en la mano, se le acredita un castigo o algo tiene que hacerse responsable. Este juego me hace entender muchísimo en cuanto a la responsabilidad que se le quiere poner sobre los hombros de Dios. Pero esta es una gran verdad. Dios no es responsable de la muerte, Dios no es responsable del sufrimiento, del dolor y de la enfermedad y aún del quebrantamiento que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Dios no diseñó las cosas para que nosotros pudiésemos sufrir en medio de esto. Dios no es indiferente a todo lo que nosotros se nos da o nos rodean. Hay un texto que quisiera que usted lo pueda ver y dice, Dios no es responsable de la muerte y todo tipo de mal alrededor nuestro. Nosotros somos responsables de todo esto. Y cuando nosotros miramos esta gran verdad y vamos a estudiar esta serie, este tema, nos vamos a dar cuenta que esto está sobre nuestros hombros. La responsabilidad de todo lo malo que puede ocurrir en la humanidad, de todo lo malo que puede ocurrir en la muerte de niños inocentes, en la violación de mujeres, en la violación de derechos, en la mala distribución de riquezas, en las pandemias, en los virus y en muchas cosas que pueden suceder aún con la extinción de animales, recae sobre el hombro de los hombres. Así que, por tanto, hermano, introduciendo este tema, quiero animarle a que me pueda acompañar. La existencia del mal a primera vista parece incompatible con la existencia de un Dios infinitamente poderoso y a su vez bueno. Pero las cosas malas no fueron creadas por Dios. Esto era bueno en gran manera cuando Dios lo hizo. Se echó a perder, se arruinó y esto lo inició el hombre. Otra más. Las cosas malas no anulan el poder de Dios. El hecho de que existan cosas malas no hacen que Él sea un inútil o indiferente, como si no se le diese en gana a escucharlas o atenderlas. Y lo tercero, la existencia de cosas malas no anulan la existencia de Dios. Dios reina y domina sobre las naciones y tiene su trono en las alturas y contempla los cielos y la tierra. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que puede estar pasando con todo lo que nos rodea en este tiempo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que puede estar sucediendo y cuáles son las razones por las que el hombre sufre? ¿Qué sientes? Tal vez has estado atravesando situaciones difíciles últimamente. Tal vez han estado sucediendo cosas injustas. O tal vez tienes una niñez que no podrías explicarlo y estás buscando un chivo expiatorio para que de alguna manera esto caiga sobre los hombros de alguien. Pero somos responsables de mucho de lo que nos sucede, si no es de todo. Es por eso que quería invitarles a esta serie. Hay un texto que quiero leer con ustedes para finalizar y luego desarrollar la próxima semana los dos temas consecuentes. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos hace responsables de poder llegar a encontrarnos con Él. Dios nos hace responsables de poder levantar nuestras miradas y entender que detrás de todo ese gran diseño, bajar nuestras miradas, mirar a nuestro alrededor y entender que detrás de todas estas cosas maravillosas que nos rodean y que nos agotan en el conocimiento, todo esto ha sido hecho por Él. Dios nos hace responsables de que nosotros no solo lo miremos, sino que nosotros también lo entendamos y que lo palpemos.
Quiero, por tanto, desarrollar con usted este hermoso tema. Es una interrogante que ha acompañado a lo largo de los tiempos a la civilización. Es una interrogante que muchos religiosos han intentado responder, muchas religiones han intentado abordar, muchos científicos han intentado de alguna manera, a través de sus investigaciones, desglosar y descubrir. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Y a ti, amigo, tú que tal vez has estado haciéndote estas preguntas, tal vez has estado estas interrogantes cruzando en tu corazón, tal vez has sido partícipe de algunas situaciones injustas en tu vida, una traición, un abandono, una violación, tal vez situaciones que nunca las pediste y las tuviste que atravesar. Tal vez has nacido en un lugar donde no has tenido la oportunidad suficiente para desarrollar. Tal vez tú lo has causado adrede o otras personas han causado un mal contigo. Tal vez tienes deudas emocionales sobre otros o falta de perdón por daños que te puedan haber causado. A ti te hablo. En este día tal vez esta interrogante tal vez siempre ha estado en tu cabeza. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Y quiero invitarte a venir a Cristo. Dios ha dado y ha dado la esperanza a este mundo. Y esta esperanza tiene un nombre, su Hijo de Jesucristo. Y es aquí donde yo quiero invitarte para que tú puedas aceptarlo en tu vida, invitarlo a entrar a tu corazón, permitir que Él sane las heridas, permitir que Él traiga la paz a tu corazón y que puedas tú finalmente entender más plenamente el sentido de tu existencia y relacionarse con este Dios que está buscando incesantemente al hombre. Así que, amigo, acompáñame a orar y acompáñame a orar usted también, hermano, por este momento que hemos vivido. Amado Padre, te damos gracias por este tema. Queremos que a lo largo de los próximos domingos nos acompañes y nos permitas juntos poder desarrollar este tema o este interrogante que muchas veces anida en el corazón del ser humano. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén.